la semana como hacemos nosotros, es un momento muy particular. No sé por qué siempre lo repito, pero me resulta casi una necesidad. Es el único momento donde no hay lugar para las peticiones, no hay lugar muchas veces para pretender enseñar, sino es el lugar. Uno de los ejemplos que podría tomar es el de allí en el hogar de Betania, ¿no es cierto?, de Lázaro. Y es maravilloso. Si bien la palabra de Dios dice que te gusta el Señor escucharnos, expresar delante de Él con un corazón rendido. Pero me llama la atención. Lázaro había resucitado y allí está. Es el único que no habla, atento a la voz del Señor. Y cuando abrimos nuestra boca, qué lindo que es, conforme a su palabra, exaltando al Señor. Dos lecturas, pero principalmente una que está en San Juan 5, muy conocida, pero nos permite realmente gozarnos en ese privilegio maravilloso. Pensaba esta mañana, ninguna diferencia entre la Pascua de los judíos y la Pascua del Señor Jesús. Aquella de los judíos, el Cordero Pascual. La recordación del Señor, el Cordero de Dios, como dijo Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero tomé estos dos hechos muy puntuales. Uno está en Juan, el otro está en Mateo. Vamos a leer ahora en Juan, capítulo 5, muy conocido. Allí en Bet-Esda, casa de misericordia. Significativo. Siempre todas las palabras del judío, cuando viene la Bet adelante, Bet significa casa. También está la casa de los ídolos en la Biblia, sí. Pero qué hermoso acá. Acá el Señor nos muestra, nos encuadra este acontecimiento en un lugar de mucha misericordia. Dice capítulo 5, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bet-Esda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitan las aguas. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado en este día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos
que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Más allá de las enseñanzas que deja cada pasaje, por cierto, en el propósito también de llenar los corazones del poder de su palabra, he meditado en estos pasajes, después corto, que tiene mucha conexión allí en Mateo. Es la exaltación de la persona del Señor Jesucristo. La misma palabra lo hace. Por eso el Señor dice: no soy yo a mí mismo que me alabo, que me exalto. Mi Padre que está en los cielos. Por eso allí en las orillas del Jordán, cuando recién comienza su ministerio, al Espíritu que desciende en forma de paloma y la voz que se oye: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y acá nuevamente el Señor les recuerda con esta expresión a los que estuvieron atentos. Por eso en otra de las oportunidades, cuando se oye la voz del cielo, el Señor dice: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Y además, cuando Él es llevado frente a las autoridades y les pregunta, tanto las autoridades romanas como las eclesiásticas: pero tú al final, ¿quién eres? Dínoslo de una vez, ¿por qué nos perturbas? Os lo he dicho tantas veces. Posiblemente, como dice el dicho, ¿no es cierto? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero qué hermoso para los santos, los redimidos. Fíjense ustedes en el lugar de la misericordia, solo Él, porque la misericordia viene de Dios. Porque misericordia quiero que hagan, dijo el Señor. La misericordia de Dios traída a nuestras vidas. Y después haría que sus hijos, tomando de aquella misericordia, se regocijaran de obedecer la palabra de Dios. Que es un honor, que es un privilegio y que es un lugar también nosotros, como hijos de Dios. Porque estos obedecen la palabra de Dios. Porque ellos leen la palabra de Dios. Y porque siempre te hablan de la palabra de Dios. La gloria del Señor en nosotros. Nuestra vida escondida en Cristo, aunque allá en la cruz, y esta vez voy a usar yo la cruz, allí en la cruz, símbolo de muerte, pero también para nosotros, porque allí murió el viejo hombre. Y allí Cristo, cargando nuestros pecados, saboreó la muerte. Cuando nos sentamos alrededor de la mesa, cuántas cosas vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero miren qué tremendo, ¿no es cierto? Anoche creo que algo les dije cuando Dios habla de la creación. Todos reconocen su ley, su naturaleza, sus enseñanzas. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahora el Señor se había manifestado como el Mesías. Pero también, después en el otro pasaje, vamos a tratar de resumir un poquito, también como el que tiene autoridad. Y acá se manifiesta y es la causa de su muerte. Para los que estudian abogacía y eso, supongo que no les es nada difícil lo que estoy diciendo. Y la causa de su muerte, dijeron, fue haberse hecho hijo de Dios. Y miren qué detalle, hermanos. Tal vez me lo hayan oído otras veces, pero lo voy a repetir siempre. El pueblo de Israel, no todos, siempre el Señor se ha reservado, y Él se encarga de decirlo en la palabra de Dios, siempre se ha reservado un remanente fiel. Y aún los que estaban en la cruz, no todos gritaron crucifícale, crucifícale, sino aquellos que sin conocimiento se dejaban llevar por la voz de los sumos sacerdotes y los eclesiásticos de ese tiempo.
Por eso allí había alguien, han habido otros, pero alguien muy puntual que las Escrituras lo señala, y era el centurión. Y fíjense qué palabra dice este hombre extraño al pueblo de Israel. Posiblemente podríamos decirle escéptico, pero no era tan escéptico. Porque cuando oye las últimas palabras del Señor esboza una expresión muy importante. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Israel, no todos. Y hermanos, cuando leemos en las Escrituras que allí la multitud gritaba, recordemos a los que se mantenían más alejados, o los que tal vez le costaban acercarse ante la crueldad del hombre. Gritaron los que eran guiados por la religión actual. Y hermanos, hay algo muy importante, que allí en Mateo, cuando leámoslo así, es cortito, en Mateo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y aconteciendo y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Para que sepáis, acá hay el detalle, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravillaba y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Allí centra mi mente cuando estoy sentado alrededor de la mesa. Mi atención sobremanera los hechos consumados del Señor Jesús, sus obras maravillosas, sus acontecimientos que nunca nadie había hecho, ni nadie podrá hacer, para que sepáis qué hermoso es comprender. Y cuando la obra del Señor Jesús dentro de mi vida me permite esos momentos de regocijo, alabo y glorifico al Hijo de Dios, el Señor Jesús. Aquel que, por mostrarles y hacerles ver el tiempo de la gracia, y sabía. Por eso, cuando tenía que ir a Jerusalén, sin embargo, después lo imitaría Pablo, un hombre de Dios, que estuvo atento a la vida, a los conocimientos, a lo que se había desarrollado en aquellos tiempos. Pablo también, sabiendo las cosas que le habían de acontecer. Qué hermoso es cuando el Señor impregna en nuestros corazones el ejemplo, porque el ejemplo nos ha dado, porque nos mostró, porque se manifestó a su tiempo. ¿Se acuerda cuando está frente a Herodes? Bueno, dice la Biblia que él estaba deseando que hiciera algo extraño allí, como fuera un espectáculo más o como posiblemente ellos acostumbraban. Es la única vez. Ante Pilatos le dijo una contundente verdad. Justamente eso. ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. ¿Qué sabía Pilato de la verdad? ¿Qué podría comprender ese político? Pero a Herodes no le contestó, porque Herodes estaba esperando que hiciera algo, posiblemente para su ego, para su vanagloria, y fue remitido de vuelta a Pilato. Y ahí tenía la oportunidad, por lo menos un representante judío, aunque tengo entendido que Herodes no era netamente judío, pero no importa, no viene al caso. Sin embargo, en manos de inicuos, Pilato. A pesar de que la mujer le dijo: nada tengas que ver con ese justo. Mire cuántos testimonios, hermano. No le dijo:
esa persona es distinta. No, no, nada tengas que ver con, porque no he podido dormir la noche. Y otro de los hechos importantes, cuando el Señor irrumpe en la vida de las personas, y las personas incomprensibles tienen que reconocer que es el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Por eso, hermanos, qué cosa tremenda. Allí había dos acontecimientos, varios, pero dos que son sobresalientes. Uno el día sábado. En los tiempos de Nehemías y Esdras, los reformistas habían establecido que ni los comerciantes podían entrar en las puertas de Jerusalén y se cerraban por completo. Es largo, no voy a entrar en ese detalle. Pero ahí se había sentado sobre... Por eso el Señor les habla de las tradiciones, de las cosas. Y en aquellos tiempos surgían dos escuelas muy importantes de rabinos. La de Keliel y Shammai. Y eran dos escuelas totalmente opuestas entre sí. Una se basaba en las raíces judías, o las enseñanzas que Dios había dado a Moisés, y la otra era una escuela, algo de eso, pero adaptada a los tiempos que vivían. Según el gobierno que tenían encima, había que llevarse bien con los gobernantes. Y ellos habían guardado a pie juntillas eso. Por eso el Señor manifiesta su gloria, su presencia. Y además, Shammai decía que era lícito determinado tránsito, determinado lugar que se podía recorrer. Se podía. Yo creí que era esto lo aprendí de ellos, de los judíos, de los rabinos que lo enseñan. Ahora, no importa el hecho, es que este era el Señor que había puesto al sábado. Era el Señor que tenía autoridad. Era el Señor que perdonaba pecados. Era el Señor Jesús, el enviado de Dios. El que traería claridad, traería luz. Él era la luz. Él era la vida. Y era el que había enseñado los mandamientos de Dios. Qué cosa tremenda, ¿no es cierto? Tanto en el lugar de la imposibilidad. ¿Cuántos años? No había nadie que lo pudiera ayudar. Qué hermoso siempre estar a él. Con esa capacidad maravillosa para llegar a todos lados. Y también el Señor, después de la travesía, se encuentra en su llegada aquel hombre que habían traído imposibilitado. Ni siquiera conocía al Señor, ni siquiera lo conocía. No había alcanzado el tiempo. Pero una cosa, el que lo había sanado, en el templo lo encuentra, dice, no vuelvas a pecar para que no te vengan. Como le dijo a la mujer en el capítulo 8 de Juan. Es que siempre la enseñanza mayor es la santidad para andar con Dios, para estar con Dios, para disfrutar de Dios. Hermanos, es el Señor que podemos anunciar cada día de la grandeza de su nombre. Es el que dijo, Dios, ven hijo y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Es el que nos recibirá en gloria. Es el que en Apocalipsis nos permitirá estar junto a él. En nuestros días lo vemos, cuánta gente pobrecita, tan necesitada de un lugar, hacen cualquier cosa para en algún evento estar cerca de fulano o mengano, que a lo mejor a los pocos días los llevan preso. Pero este es el Señor, el que adoramos en esta oportunidad. Este es el Hijo de Dios, el que se manifestó en su tiempo y que por su gracia le hemos... Hermano, no sé si me he pasado, pero voy redondeando. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, cuántas cosas se deleita nuestro corazón. Primero, porque es el Señor que tiene autoridad y ha mostrado el perdonar nuestros pecados, la libertad que hemos hallado en él. Pero además, es el que nos sienta en la oportunidad dispuesta para adorar y glorificar su nombre. Un privilegio. Y cuando se cumpla el tiempo, vendrá con poder y gloria. Por eso hice énfasis en los pensamientos de los hombres, en el mensaje de Dios. Alrededor de su mesa, invitados por el Señor. El que perdonó mis pecados. El que me dio la libertad de escoger hacer la voluntad de Dios. Y el que cada día ayuda en mis pensamientos
y trae en él la sabiduría de vivir la vida en plenitud, porque estamos en su presencia. Hermanos, alrededor de la mesa allí está el pan, allí está la copa. Sí, dice la palabra, dijo el Señor, cada vez que esto hacéis, su muerte anunciamos. Y hasta que Él venga, los judíos lo hacían, recordando aquella muerte que le habían dado vida a ellos. Los había librado del ángel heridor, pero mucho más superior es este, por cuanto nos da bien presente y nos reserva un futuro glorioso. Como hoy en la oración, los presentes para Él. Aún en el perfume estaba el anuncio de muerte. ¿Se acuerdan? Nicodemo. Pero ya una mujer sabia, sentada a la mesa, volcó a sus pies y se llenó la casa del perfume. En esta mañana los hijos de Dios llenan el lugar, en el alabastro del corazón, la fragancia del reconocimiento y los resultados de esta salvación. Adorémosles en espíritu y en verdad y gocémonos porque Él nos ha invitado para gloria y alabanza de su nombre.